Respecto al video de la guerra cristera, ¿qué opina de lo que sucedió con los disturbios en Nicaragua en 2018? ¿Cree que tiene un parecido? No lo sé. No lo sé porque no tengo información de qué pasó en 2018 en Nicaragua. Para mí la decepción del sandinismo es enorme, porque otra vez, lo que hoy es Daniel Ortega no tiene nada que ver con lo que fue en el origen. Cualquiera de nosotros que hubiera sido joven en tiempos de Somoza habría acabado en el ejército sandinista de liberación nacional. ¿Por qué? Porque si no te mataban por miedo a que te convirtieras en guerrillero, y porque Somoza no tenía piedad alguna por su pueblo, por su gente. Eras vasallo y punto, estabas para obedecer y punto. Y los jóvenes como los jóvenes ya pensaban cosas avanzadas, se iban a ir de guerrilleros. Entonces antes que te fueras de guerrillero, te mataban. La lucha contra una tiranía tan brutal como la de la dinastía Somoza, fueron tres Somozas, era prácticamente obligatoria, no veías otra salida. Hoy buscamos otras formas de resolver las cosas. Hoy tienes acceso a un cuerpo de legislación internacional y de organizaciones no gubernamentales que pueden presionar a los gobiernos para que bajen un poco, para que bajen el tono y para promover la democracia. En aquel entonces no se podía. Entonces lo que fue el sandinismo era una esperanza, y una esperanza grande. Yo conozco mucha gente que se fue a alfabetizar al pueblo en Nicaragua, gente de la clase media mexicana que eran de izquierda, y se fueron con todo el buen corazón del mundo a tratar de levantar una Nicaragua nueva. Porque tenemos es un dictador peor que Somoza, y era el líder, el máximo líder de aquel ejército que lo iba a hacer todo bien, ¿no? Que es absolutamente alucinante. Es absolutamente alucinante.